Buenas noches, mi nombre es Carolina Valdés, pertenezco al grupo 9811 del módulo 811 con el profesor Manuel Hernández Reyes y voy a compartir mi pantalla para la actividad que tenemos en este módulo. Vamos a hablar acerca de el mapa conceptual, de conceptos básicos y los modelos básicos. Vamos a hablar aquí acerca de la evaluación psicológica. Vamos a ver si podemos recorrer esto un poco. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la evaluación psicológica y sus antecedentes. Vamos a aumentarlo un poco. Ok, primero hablaremos de los antecedentes. Inicia con China en el año 2200 a.C. Vemos aquí que tenemos antecedentes desde la Biblia, Hipócrates, Platón, San Agustín, Humlock y Juan Huarte. También teoriza por observación el origen de las especies con Darwin en 1859. En ese mismo, digamos que época, en el contexto, podemos hablar de que en Londres, Inglaterra, estaba el dominio del clero y era la época del romanticismo donde surgen los derechos de la mujer, la lucha por la mejora de las condiciones de los trabajos. Se rechaza la esclavitud y hay momentos sociales en Europa donde nace el estudio del microscopio, el estudio microscópico para los tejidos humanos como piedra angular de la histología. Inicia el estudio de la mente y la psicometría. Se afirma que el lenguaje es la principal distinción entre el hombre y los animales. Vamos a hablar ahora acerca de los padres de la evaluación psicológica. Entre ellos vamos a mencionar que tenemos a Francis Galton, que realizó la descripción y la medición de las características humanas. Culminó con el test mentales llamado Inquiries to Human Faculty and Development y que inaugura en 1884 el laboratorio antropométrico en el Museo de Londres. Después continuamos hacia 1857, donde Alfred Binet realizó el estudio de las facultades psíquicas superiores, donde propone los tests mentales que integran la memoria, imágenes mentales, atención, comprensión, sugestibilidad, sentimientos estéticos y morales y la fuerza de voluntad. También, primero, fue el pionero en dar un concepto claro sobre el diagnóstico psicológico, creando el test de Binet. A él le prosigue McKim-Cattell, que realizó las pruebas psicológicas del test mental, realizando técnicas de evaluación sobre las funciones sensoriales, las perspectivas y las motoras. Una vez que conocemos ya los padres de los antecedentes de la evaluación, vamos a hablar sobre la constitución, cómo se constituye esta evaluación. ¿Por qué? Porque nace aproximadamente en los años 40, creados por la OSS, que era la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, en donde surgen dos términos, la evaluación y la valoración. La evaluación se refiere al examen o la exploración de las personas, mientras que la valoración se refiere a los juicios de bondad a objetos o a los puestos en sí. Después de que nace en estos años 40, vamos a contemplar que viene dentro de la evaluación
los hitos y las aportaciones que nos llevan a la cuarta mitad al último cuarto del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en donde las principales aportaciones están por Ebbinghaus, que es la medición de la memoria y los estímulos mediante aparatos, Kraepelin, que tiene las bases para el modelo de medición de evaluación, Pearson y Sperm, son pioneros de modelo psicosométrico de rasgos, Freud y Jung, la interpretación de los sueños, Thornick en el aprendizaje y aptitudes en evaluación educativa, Woodwork, el cuestionario colectivo de medida de ajuste de personalidad. Y en 1918 la Army, los test colectivos de inteligencia para los soldados de la Primera Guerra Mundial, los Hermann Rorschach en 1921 publica Psychology Diagnostic, técnica de medida de personalidad, cuando en el 35 entra Vygotsky con la zona de desarrollo próximo con los antecedentes de la evaluación dinámica cognitiva. Wendler, escala de medida de la inteligencia de adulto, uno de los tests más utilizados. Haspel y Luria, Brain and Intelligence y restauración de la función tras una lesión cerebral, fueron las bases de la evaluación neuropsicológica. En 1948, la Oficina de Servicios Estratégicos, nuevamente la OSS de los Estados Unidos, presenta la primera definición de la evaluación como el arte científico de llegar a conclusiones suficientes con insuficientes datos. Suena un poco lógico. Después, en el 50, Shapiro, integración de los datos de test a través del proceso inductivo-deductivo. Para en el 55, con Kelly, que presenta la REP, que es la base del modelo constructivista de la evaluación. Hacia el 63, Arthur Starks presentan las bases para la evaluación conductual integradora. Una vez que tenemos esto a partir de la primera década del siglo XX, pasamos a conocer cómo aparecen las diferencias entre los conceptos de psicología y la evaluación psicológica. En cuanto a su significado, la psicología se le atribuye como el estudio de la conducta humana, mientras que la evaluación es el estudio científico de un sujeto individual o grupal, dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Después de esto, surgen entonces los elementos para una formulación teórica. Esto quiere decir que ya vamos a tener una fórmula para poder establecer los constructos. Se le asigna al comportamiento, conducta o respuesta, la letra C, a las variables psicológicas del individuo personales, la P, a las variables del organismo biológicas, la O, y las variables del medio ambiente, la situación o el estímulo, la A. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues porque estas van a ser las fórmulas que utilicemos cuando se le da el origen a los modelos de la evaluación psicológica. Ahora, la evaluación psicológica en sus modelos construye unas variables en las cuales las divide como internas, que pertenecen a la persona y el organismo. Ahí vamos a ver claramente las siglas que se le atribuyen. En externas, como el estímulo, situación y ambiente, y las de comportamiento, como la C y la R, que significan conducta y respuesta. Con esto procedemos a ver exactamente los tipos de modelos. Estos modelos son 6, aquí los estamos viendo en la pantalla. Son el modelo de atributo, dinámico, médico, conductual, cognitivo y constructivista. El modelo de atributo, dentro de su objetivo, es por medio del test pretende predecir la conducta futura del sujeto. Utiliza las variables personales u orgásmicas, llamadas también intrapsíquicas o genotípicas, como la extroversión, dependencia e inteligencia. Utiliza una formulación de C igual a FP. Ahora veamos las diferencias contra el modelo dinámico. El objetivo de este modelo en la vida mental inconsciente con técnicas psicoanalíticas. Sus variables son la estructura del yo y los mecanismos de defensa. Su fórmula es C igual a FP. Después continuamos con el modelo médico.
que el objetivo, es la explicación de la conducta basada en lesiones del sistema nervioso central. Sus variables se consideran las manifestaciones psicopatológicas, la conducta anormal, parte de los factores endógenos, internos, biológicos o intrafísicos, como podemos observar, totalmente nivel médico, ¿no? Con una formulación de C igual a FO o personales convirtiéndose en C igual a FP. La conducta, el modelo conductual, su objetivo es tener todos los parámetros: descripción, predicción, explicación y control del comportamiento, tomando en cuenta el comportamiento motor, cognitivo, psicológico y ambiental. Sus variables son personales y ambientales. Por lo tanto, su fórmula quedaría como C igual a FP XA. Después continuamos con el modelo cognitivo, donde su objetivo es usar técnicas de manipulación para proceder a control. Considera sus estructuras internas como los almacenes de memoria y el procesamiento de la misma información. Sus variables son la conducta y su fórmula queda como C igual a FP. Y por último vamos a hablar sobre el modelo constructivista. El objetivo es establecer conceptos del propio sujeto, dar significado al sujeto sobre su propia realidad y su forma de construir el mundo. Tiene una visión hermenéutica y fenomenológica. Sus variables son internas, por lo tanto su formulación queda como C igual a FP. Bueno, pues esta sería la explicación de mi mapa conceptual y está basado en, aquí lo vamos a ver abajo, en nuestra bibliografía que utilizamos para los efectos, que es la evaluación psicológica de Fernández y la psicometría y sus orígenes de Nava. Bueno, pues espero que haya quedado claro mi explicación y muchas gracias. Buenas noches.